Muy buenas noches, compañeros. Una vez más estamos aquí en el podcast Derecho al Derecho. Mi nombre es Daniel Benavides. Y yo soy Santiago Revelo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que son las medidas cautelares en Colombia. Bueno, imaginemos que después de 5 años de un juicio agotador, el juez finalmente te da la razón, ganaste. Pero cuando vas a ver la efectividad de la sentencia, descubres que el demandado vendió todo y que no tiene nada con qué responderte y que la empresa que te debía tanto dinero ya no existe. Ganaste, sí, pero solo en papel. Tu sentencia es ilusoria. Este es uno de los mayores miedos que se ha dado en el litigio. ¿De qué sirve tener la razón si no puedes materializar el derecho? Hoy vamos a hablar de la herramienta más poderosa que el juez colombiano, para evitar esto, ha revolucionado todo lo que respecta a las medidas cautelares, y es la inserción del artículo 590 que trae el Código General del Proceso, que son las medidas cautelares innominadas. Para explicar este tema lo vamos a dividir en 3 partes, que es el por qué, el qué y el cómo. Para entender el por qué, vamos a iniciar diciendo que esto es una revolución, que tenemos que hablar del principio clave, que en esta oportunidad es la tutela jurisdiccional efectiva. Este derecho fundamental no significa que tienes derecho a acceder a la justicia, sino que también tu derecho tiene que tener una protección real y que la decisión tiene que ser eficaz. Durante décadas, el antiguo Código de Procedimiento Civil fue descrito por la doctrina como muy tímido, muy pasivo, por no decir mezquino. En este aspecto, en los procesos declarativos donde se buscaba declarar un derecho, el juez estaba atado de manos, solo podía decretar las medidas cautelares que se encontraban expresamente en una lista. Si tu caso no encajaba perfectamente en esta lista, tenías que esperar a la sentencia, corriendo el riesgo de que para ese entonces fuera demasiado tarde. Entonces, como les dije anteriormente, el Código General del Proceso cambia por completo y se lo ha titulado como un código audaz y generoso, que busca que las sentencias no sean simples proclamas, sino que sean efectivamente, que estén para la ciudadanía y para la gente que persigue los derechos, y que su sentencia sea efectiva. Bueno, abordando justamente el artículo 590 del Código General del Proceso, se tiene que regula las medidas cautelares en procesos declarativos. Pensemos en él como una caja de herramientas para el juez. Primero, tenemos las herramientas típicas, ¿no? El literal A dice que la inscripción de la demanda, el literal A es de la famosa inscripción de la demanda, ¿no? Si estás peleando por la propiedad de una casa, un juez inscribe la demanda en un registro. Esto no saca el bien del comercio, pero le avisa a cualquier comprador que ese bien está en litigio. El literal B, también la inscripción de la demanda, pero para los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Por ejemplo, si tuviese un accidente de tránsito y demandas por perjuicios. Pero bueno, esas herramientas, aunque útiles, siguen siendo muy limitadas. Aquí es donde entra la verdadera innovación. La herramienta que lo cambia todo es el literal C. El literal C es lo que se conoce como el poder cautelar genérico o la puerta a las medidas atípicas o innominadas. ¿Qué nos dice este literal? Pues le permite al juez decretar cualquier otra medida que encuentre razonable para lograr los 5 objetivos clave. Proteger el derecho, impedir su infracción, prevenir los daños,
hacer cesar los daños que ya se están causando y por último, o el más importante, asegurar la efectividad de la pretensión. En palabras simples, el juez ya no tiene una lista cerrada, ahora puede crear medidas cautelares a la medida del caso, siempre pues que éstas sean razonables. Pues esto suena muy abstracto y por esa razón Daniel va a explicarnos algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar. Bueno, entre varios ejemplos, la doctrina nos ha traído la medida anticipatoria. Entre algunos de estos tenemos un caso emblemático, que es el caso Camacho Acosta en Argentina. Ilustra este poder y se trata de que un trabajador sufrió la imputación de un brazo por una máquina defectuosa y este demanda a la empresa. Su abogado sabe que el juicio tomará años, pero el médico dice que el hombre necesita una prótesis ahora para no sufrir un daño físico y psíquico irreversible. Usando el poder del literal C, que lo acabo de explicar Santiago, el juez no espera la sentencia, decreta una medida cautelar innovativa y ordena al demandado pagar la prótesis inmediatamente. Esto en un anticipo de jurisdicción para evitar un daño que la sentencia final ya no podría reparar. Tenemos también otros casos sobre la medida inhibitoria. Un caso famoso que citaba el maestro Calamandrei: una actriz visita un club nocturno y descubre, horrorizada, que le han pintado un fresco en la pared, en una pose que ella considera ultrajante. Ella demanda al dueño, pero ¿qué pide con esa medida cautelar? No se puede pedir dinero todavía. Pide algo razonable, que el juez ordena cubrir provisionalmente esa parte del fresco mientras dura el juicio. El juez con este poder podría hacerlo para hacer cesar un daño a su reputación. Y tenemos también el tercer caso, que son las medidas preventivas. Como ejemplos de estas medidas preventivas encontramos: un constructor está causando grietas en tu apartamento. El juez podría ordenarle pagar un arrendo en otro lugar mientras se resuelve el juicio. Y finalmente otro ejemplo: un paciente sufre daños por implantes médicos defectuosos. El juez podría ordenar el retiro inmediato de estos implantes para que el daño no continúe. Ahora, las medidas cautelares, tal como las estamos señalando, no se deben entender como un cheque en blanco para el juez. El poder que otorga el literal C de el ya mencionado artículo, pues es discrecional. Este no es arbitrario. Para decretar una de estas medidas creativas, el juez debe hacer un análisis riguroso y debe valorar, sobre todas las cosas, la apariencia de buen derecho, o el famoso boni iuris, que el caso del demandante parece a primera vista sólido y probable. El segundo punto es el peligro en la demora, o el periculum in mora, y pues aquí se analiza si existe un riesgo real del daño irreparable, y si no se actúa ya, pues qué puede pasar. Y el tercero y finalmente, tal vez el más importante, es que la medida sea razonable, necesaria, efectiva y proporcional. Pues no se puede pedir el cierre de toda una fábrica por una sola máquina defectuosa, por ejemplo. El literal C del artículo 590 del Código General del Proceso es sin duda una de las normas más importantes para el litigante moderno y para la justicia como tal. Transforma al juez de un simple árbitro pasivo en un verdadero protector de los derechos. Le da el poder de asegurar que la justicia no solo llegue, sino que sirva también. Con esta conclusión, les queremos dar las gracias por su atención. Mi nombre es Santiago Revelo. Y mi nombre es Daniel Benavides. Hasta la próxima.